Buenas tardes, maestra, o saludos. Mi nombre es Lisbeth y en conjunto con mi compañero Odis estaremos hablando sobre el surgimiento de las ciencias sociales entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Las ciencias sociales en sus inicios surgieron con la necesidad que tenía en aquella época el hombre de tratar de estudiar y dar nombre a una serie de conductas que se iban dando y siendo más palpables en su entorno. A medida que la civilización hacía pequeños avances en otros aspectos, esta parte que aún sin nombre resultaba fascinante estudiar, pero difícil de nombrar. A continuación estaremos viendo cuáles fueron aquellos eventos que sin precedentes marcaron la historia de la humanidad y nos permitieron conocer lo que hoy conocemos como las ciencias sociales en sí. El Renacimiento uno de los fue significó la posibilidad para los filósofos de conocer la verdad y por medio de la racionalidad y por la racionalidad de sus individuos, fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento fue fruto de la división de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Esta forma insistió en el proceso directo del individuo a Dios y a lo bueno sin intermediarios. Esta idea de que es posible para todo el mundo acceder a la verdad y a lo bueno fue evidentemente un cambio muy importante, un desafío para las autoridades existentes, dígase por ejemplo la Iglesia. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver al mundo y el ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo, que vendría siendo que el hombre ponga a Dios de primero, por el antropocentrismo, que vendría siendo entonces que el hombre esté primero en todos los aspectos antes que otra cosa. Uno de los historiadores más influyentes del Renacimiento fue Giorgio Vasari, que fue el primero que utilizó la palabra nacimiento para describir la ruptura con la tradición artística medieval, a la que calificaba como un estilo de bárbaros, que más tarde recibirá el calificativo de gótico. Otro de los influyentes del Renacimiento fue Jules Michelet. En su obra publicada en 1855 usó el término renacimiento en el sentido de un periodo histórico que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo considera más importante por sus desarrollos científicos que por el arte y la cultura. La separación de la ciencia y la filosofía. A través del tiempo, ciertas personas alrededor del siglo XVIII empezaron a cuestionar la diferencia entre el teólogo que decía la verdad y en ello poseía su autoridad, y el filósofo que hacía lo mismo. Esas personas comenzaron a llamarse científicos. Postularon que la verdad se descubre empíricamente a través de diversos estudios y pruebas y que no es deducible de las leyes naturales o de ordenamientos divinos. La revolución científica se denomina revolución científica un movimiento intelectual entre el siglo XVI y el XVII que tenía como finalidad reestructurar la sociedad bajo principios científicos. Su iniciador fue Nicolás Copérnico entre 1473 a 1543, quien propuso la teoría heliocéntrica en el campo de las ciencias empíricas, la cual señalaba que la Tierra no era en el centro del universo y que esta giraba en torno al Sol. Galileo Galilei fue otro de los precursores de la revolución.
eh, quien aparte de perfeccionar el telescopio, promover la experimentación como tarea fundamental de la ciencia, estudiar las leyes del movimiento y caída de los cuerpos y descubrir los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, sostuvo que era necesario alejar las proporciones filosóficas y teológicas y la investigación, de la investigación. Esta idea se acarrió la enemistad del clero, fue acusado de herejía y lo condenaron a cadena perpetua. Durante el juicio fue obligado a retractarse de los postulados que atentaban contra la Biblia. Ahora les paso a mi compañero Eudis, quien estará hablando sobre la revolución industrial. La revolución industrial. Se conoce como revolución industrial al proceso de transformación tecnológica que parte desde la fabricación de bienes de consumo a partir del empleo de máquinas. Surgió y se desarrolló en Gran Bretaña en su segunda etapa del siglo XVIII, hecho que tuvo profundas repercusiones en el ámbito social, político, filosófico, científico y artístico. Significó la incorporación de nuevos métodos de producción para el consumo en masa, así llegó a su fin la economía basada en la agricultura. De la revolución industrial encontramos la máquina de vapor, que fue inventada por James Watt en el 1736 y en 1819. Fue el inventor mecánico escocés de gran nombre por sus mejoras de la máquina de vapor. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1800, cuya consecuencia más importante fue la aplicación de los ideales de la Ilustración, representados por la abolición de la monarquía, la supresión de los estamentos, la declaración de los derechos de libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley, así como la creación de la república basada en la soberanía del pueblo. La Revolución Francesa y sus periodos sucesivos han tenido el resultado de expandir a través del mundo europeo dos ideas que antes no fueron consideradas consensualmente. Desde ese momento comenzaron a ser una doctrina que tenía el apoyo de muchas personas. En primer lugar, la idea de la normalidad del cambio social y político, no la realidad de dichos cambios, ya que la realidad no existía, sino que la gente consideraba el cambio como algo normal. La segunda idea es una transformación de la idea de soberanía. Esta fue una idea moderna también del siglo XVI, porque desde entonces se relaciona con la estructuración de los estados, con la construcción de un mundo interestatal. Sin embargo, la soberanía estaba en manos del soberano, un soberano rey, un soberano tal vez legislativo. Es después de la Revolución Francesa cuando el término se identifica con el pueblo. Aparece la idea del pueblo soberano y aunque pueblo sea difícil de definir, era claramente diferente del rey. Las dos ideales de normalidad del cambio y la soberanía del pueblo contenían un carácter revolucionario porque todo se volvía posible a partir de ellas. Sobre todo, significaron un riesgo para quienes poseían y ejercían el poder. Desde este momento, el principal problema fue cómo circunscribir dichas ideas, cómo limitar sus efectos, siendo sus ideas tan aceptadas. La idea de que el cambio es normal tiene una historia, tiene reglas que podían ser descubiertas, explicadas y utilizadas con la finalidad de controlar el proceso mismo. Con esto comenzó a surgir entre las humanidades por una parte y entre las ciencias naturales por otra, un sector, una zona que empezó a tomar el nombre de ciencias sociales. Aquellas ciencias sociales fueron la historia, la economía, la sociología, la psicología, la demografía, la antropología, la lingüística, el derecho y la geografía.
La historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. El sentido de la filosofía está en partir del reconocimiento del contexto histórico, de cómo se van